Bienvenidas y bienvenidos a De Mundo Onírico y Vibración. El programa de hoy está dedicado a los sueños compensatorios. ¿Y qué es un sueño compensatorio? En general, los sueños compensatorios son aquellos en los que hacemos realidad y vivimos momentos o experiencias que en nuestra vida normal no estamos consiguiendo realizar por las causas que sean, pero que en este tipo de sueños se ven conseguidas a nivel interno y externo, y nuestras emociones dentro del sueño se compensan, se equilibran. Las siguientes 3 situaciones pueden ser un ejemplo. ¿Has soñado alguna vez con alguna situación así o parecida? La ves pasar, lo ves pasar, a esa persona con la que quieres estar o quisieras volver a estar. Puede haber muy distintas circunstancias que hayan llevado al mismo momento, que esa persona no forma parte de tu vida como quisieras, pero cómo deseas que suceda, poder estar juntos y te imaginas momentos con ella, la sonrisa mutua, la complicidad, poder dar rienda suelta a todo lo que llevas por dentro. Tu interior vive reprimiendo el deseo, la ausencia del placer físico mutuo. El corazón necesita el vínculo, la mente te lanza retos. Si me hiciera fuerte, ¿y si le envío un mensaje? Pasa el tiempo y el día a día te plasma una realidad en la que ves que esa persona tiene su vida. Y te vas a la cama cada noche y las ganas de estar con ella ahí están. Entonces se da, ese momento ahí está y es mutuo, sabes que es mutuo. Os miráis y es real. De pronto esa persona está contigo, la sientes en cuerpo y alma, notas su respiración cercana, el tacto de su pelo, el roce de sus labios y os besáis, os estáis besando. Tu corazón se dispara, tus emociones se desbordan, por fin juntos. Hay momentos en los que se siente soledad, o tristeza, o incomprensión. Algunas situaciones o circunstancias de la vida hacen sentir así. En tu interior, cómo quisieras muchas veces que te arropasen, que te entendiesen, o que los tuyos te comprendieran tal y como necesitas. A veces te sientes tan incomprendida, tan incomprendido, o frustrado por no poder haber hecho las cosas de otro modo con alguien, no haber tenido oportunidad. ¿Cómo puede que estés necesitando cierto consuelo o que eches de menos a personas que ya no pueden estar porque se han ido? Es tan necesario siempre un abrazo alentador, cálido, sentir esa cercanía. Sin embargo, muchas veces ese arropamiento no se da, o esa comprensión tan necesaria no se da, y sientes que verdaderamente eso es lo que te está faltando para que todo esté bien. Sucede, de pronto sin saber cómo ha ocurrido, ahí estás acompañada, acompañado por alguien, ese alguien de quien te falta su atención, o su cariño, o comprensión, y que sabe perfectamente cómo te sientes, y está a tu lado, te abraza, os abrazáis, y de pronto te sientes arropada, arropado, escuchada, escuchado. Por fin el momento se da, y si querías decirle algo, puedes. Si necesitabas consuelo, ahí está. O simplemente estar compartiendo un momento, ese momento. Te sientes tan confortada, tan confortado. Te sientes tan bien de pronto. Te levantas y ahí está tu rutina. Las elecciones del día a día. Buenas, malas, mejores, peores. Con sus más y sus menos, pero elecciones y situaciones. Parecen ofrecer cosas distintas, sin embargo, a fin de cuentas, tú puede que te sientas dirigiéndote siempre al mismo sitio, situación o momento. Y el ritmo sigue, no se detiene. Tú por dentro puede que sientas que necesitas otra cosa. Ese respiro por el que llevas tanto tiempo esperando y parece que nunca llega. Quizás esas vacaciones que no puedes tomarte y cambiar de aires.
o quizás un cambio importante que implica elecciones nuevas. Quizá poder salir de una etapa agobiante que te mantiene atada, atado. Como sea, a veces te cuestionas, ¿cómo quisiera salir de aquí, salir de esto? Deseas escapar, evadirte, volar, sentirte liberada, liberado. Y lo eres, lo eres. Miras a tu alrededor, ahí está, ese lugar donde sentirte bien, libre, en sintonía. Tomas aire sintiéndote feliz y todo lo que te rodea parece decirte, lo conseguiste, aquí estás, aquí estás. Tantas ganas que tenías en tu interior de cambiar, de despegar, de lanzarte, de volar. Son algunos ejemplos de posibles situaciones que pueden desencadenar a sueños compensatorios, pero cada persona es un mundo dentro de su propia vida y su entorno. Las circunstancias de cada cual pueden llevar a múltiples y variadas vivencias oníricas compensatorias y suelen ser placenteras y positivas. ¿Y qué tipo de mensajes nos traen los sueños compensatorios? Normalmente el gran mensaje que nuestro interior nos trae a través de este tipo de sueños es sobre todo y en general de fortaleza. Saber hacernos fuertes por nosotros mismos a varios niveles, por eso siempre va muy ligada a la parte emocional y por eso en este estilo de sueños acabamos sintiéndonos balanceados, libres de cargas, tristezas, ausencias, etc. Ese es el mensaje básico subyacente, que también puede ir acompañado y complementado, por ejemplo, con un mensaje de aceptación, para que tomemos conciencia de que si algunas circunstancias no están a nuestro alcance en el momento presente, sí podemos reforzar la confianza en nosotros mismos. También puede ir acompañado de un mensaje de valentía interna o de determinación, para que veamos al despertar que el momento de hacer un cambio es algo necesario y que es hora de hacer caso a nuestro yo. ¿Los sueños compensatorios son algo más? Están lejos de ser sueños premonitorios directos, aunque pueden parecerlo a veces. Los sueños compensatorios pueden tener cierta pincelada premonitoria como sutil probabilidad de fondo, y esto puede hacer que llegue a confundirse con un sueño premonitorio de mensaje claro y directo, sin serlo verdaderamente. También están lejos de ser encuentros álmicos. Los sueños donde nuestra carga emocional hacia alguien se ve compensada de forma muy marcada pueden llegar a confundirse con encuentros álmicos o incluso saltos de línea de tiempo a veces. Estas diferencias pueden ser difíciles de ver si tu sueño compensatorio es complejo en emociones. Como siempre pasa, es el avance hacia el autoconocimiento interior lo que va dando las claves para ir sabiendo diferenciar unas vivencias de otras. Pero básicamente, así es como funcionan los sueños compensatorios. ¿Has tenido algún sueño de este estilo? Compártenos tu experiencia. Hasta el próximo programa. Buenas noches, soñantes.